Muchísimas gracias. Vamos a, vamos a empezar diciendo, ¿no?, que la la auditoría operacional se basa en la resolución número TGE 093/2022 del 9 de noviembre de 2022, ¿no? El código es el NRE CE guión 72 y en su versión 3. Tenemos que basarnos en esta normativa porque estamos hablando de una auditoría operacional en el ámbito gubernamental, ¿no es cierto? Y es así que todo empieza con el artículo 4 del Decreto Supremo 23218, donde nos indica lo siguiente, ¿no? De la eficacia, la economía y la eficiencia, ¿no? Debemos de trabajar en sentido a esto, en su numeral 1, porque nos indica que para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico, eficiente y ahora tenga efectividad, sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de operaciones, ajustados en las condiciones imperantes de la gestión y en especial al razonable aprovechamiento y neutralización de los efectos y factores externos, ¿no? Que los recursos invertidos en las operaciones deban ser razonables e relacionados con los resultados globales. C. La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos deben aproximarse a un índice de eficiencia establecido a la entidad o un indicador externo aplicado. Los efectos negativos en los resultados originados por las deficiencias y negligencias de los servidores públicos constituirán indicadores de ineficiencia. Las metas y resultados, así como los efectos referidos, deben ser determinados directa o indirectamente. Les doy lectura a esto por lo siguiente. Permítame, voy a bajar el video, tengo conexión inestable. No vaya a ser que por estar con el video sacrifiquemos audio, que es más importante. Ahí en la pantalla estamos viendo, ¿no?, lo que es la presentación. Leíamos esto, ¿por qué? Porque tiene su asidero legal, obviamente, una auditoría operacional en lo que es el ámbito gubernamental. Dicho esto, permítanme indicarle que las normas de auditoría operacional tienen disposiciones generales y dice que es un documento, ¿no es cierto?, que contiene un conjunto de normas, aclaraciones, etcétera, etcétera, que van a permitir la uniformidad. ¿Por qué necesitamos ser uniformes? Porque esta auditoría posteriormente pasa por un control, ¿no?, de calidad que lo realiza la Contraloría. Obviamente antes, con el tema de la supervisión, vamos a realizar este control de calidad internamente, pero posteriormente van a revisar para ver si nosotros cumplimos o no cumplimos o nos apegamos a lo que es la norma de auditoría gubernamental. Para la interpretación simplemente, ¿no?, la norma se presenta con el numeral 1 y las aclaraciones, porque la norma es muy general, las aclaraciones vienen después con los numerales 02, 03, etcétera, según la necesidad de aclaración que tenga la norma y la complejidad también de la misma. Fíjense, ahí tenemos un detalle, la 230 son las normas de auditoría operacional. La 231, la planificación, ¿no es cierto? Y la 01 nos dice, el numeral 01, lo que les decía, la norma en general. La auditoría debe planificarse, dice, de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. Luego ya podemos ver, ¿no?, el 02, que ya es una aclaración. La planificación de auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas, etcétera, etcétera. Y así van aclarando ciertos puntos que no estuvieran establecidos como una norma general. ¿Quiénes aplican esta normativa? Todos los que estén alcanzados por el artículo 3 y 4 de la ley 1178, ¿no? Y los auditores gubernamentales, la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría internas de las entidades públicas y los profesionales independientes o firmas de auditoría que estén autorizados por la Contraloría. Vamos a ir viendo algunos aspectos simplemente. ¿Por qué? El tema es
bastante largo, bastante complejo, y hemos tratado de sintetizarlo para que en este tiempo que se nos ha otorgado podamos tratar de absorber todo lo que está en materia de auditoría, ¿no? Pero, ¿y qué es la auditoría en realidad? Sabemos que es la acumulación, ¿no es cierto? Primero vamos a conseguir toda la documentación que nosotros tengamos que evaluar. Y la evaluación debe de ser objetiva, ¿no es cierto? Esa documentación que nosotros vayamos a acumular se la denomina evidencia, ¿no es cierto? Para establecer, dice, informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una comparación una vez que tengamos nuestra documentación, vamos a evaluar y vamos a opinar acerca del grado de correspondencia. Vamos a decir, si la información examinada, ¿no?, está de acuerdo a los criterios establecidos. Vale decir, para ponerles una analogía, si nos han pedido que hagamos una silla de madera con tapiz verde, ¿no?, de una altura determinada, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ver si se ha cumplido con esa orden de trabajo, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces nosotros primero mediremos la altura, veremos los colores, los materiales, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a determinar si realmente corresponde a los criterios establecidos el trabajo que se ha realizado. ¿De acuerdo? Es una analogía simplemente, tal vez muy obvia para las personas que ya tienen bastante experiencia, pero que valga la oportunidad para decirlo esto, quizás a profesionales que recién están empezando o tal vez estudiantes. Ahora bien, ¿qué nos ocupa? La auditoría operacional. La auditoría operacional, de la misma manera, es la acumulación y evaluación objetiva de la evidencia, ¿no es cierto? Lo que nosotros vayamos a ver en los documentos que podamos recabar o en los tipos de evidencia que lo vamos a ver a continuación o más adelante, entonces es lo que se va a evaluar, ¿no es cierto? Simplemente de lo que nosotros tengamos constancia, con el propósito, dice, de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto. ¿Sobre qué? Sobre la eficacia. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando del logro de objetivos, de la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando del logro de objetivos en cuanto a lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de los plazos y de los presupuestos que se le han otorgado, por decir, para realizar ese objetivo. La economía, verificar que se ha actuado de la manera más conveniente económicamente para la institución. Y la efectividad, ¿a qué se refiere? Al impacto que pueda tener esta obra, este proyecto, este bien que pueda ser, que pueda estar establecido como un objetivo dentro del POA, ¿no? Entonces dice de manera individual o en conjunto. ¿Qué quiere decir? Podemos revisar simplemente la eficacia, podemos revisar la eficiencia, la economía o la efectividad de manera individual o podemos revisar todo aquello en conjunto, ¿no? ¿De qué? Del objeto de auditoría. Podría ser toda una gestión, ¿no? Y esa gestión va a estar plasmada ¿en qué? En el POA, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se haya propuesto, por decir, un municipio, lo podemos revisar. Como también podemos revisar un proyecto, ¿no es cierto? Un proceso de contratación, un contrato, etcétera. Aquí podemos ver un poquito más de lo que es el objeto de auditoría, que es muy importante determinar. Voy a hacer algunas pausitas en algún momento porque el frío creo que a todos nos afecta y estoy un poquito agripado, por favor, si me lo permiten. Gracias. El objeto de auditoría, les decía,
¿Qué es aquello que se audita o examina? Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Para qué? Para poder realizar nuestra auditoría. Porque nosotros tenemos que determinar el alcance, ¿no es cierto? Para poder realizar un buen trabajo, los procedimientos adecuados para poder auditar, ¿no? Para fines de la presente norma, puede constituirse como objeto de auditoría, dice, la gestión, entendida como la evaluación de la integridad de las actividades administrativas o operaciones sustantivas, así como su producto. ¿Y qué son las actividades administrativas? Todo aquello que coadyuva al cumplimiento de los objetivos sin ser precisamente, sin ser precisamente unidades operativas que logran un producto directo. Y las operaciones sustantivas precisamente son aquellas que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos. Es decir, si tenemos un municipio, ¿no es cierto? Si tenemos un municipio, en el municipio tenemos ciertas competencias, ¿no es cierto? Tenemos ciertas, en las gobernaciones, por ejemplo, tenemos ciertas competencias como la construcción, mantenimiento de la red departamental de caminos, ¿no es cierto? Esa es una de las competencias que tiene una prefectura. Entonces, los que contribuyen directamente la parte operativa, seguramente van a ser esas personas que se dedican a el mantenimiento de la red de caminos, todas las personas operativas que se dedican. Pero para aquello tienen que tener, obviamente, un presupuesto, tienen que asignarles personal, tienen que hacer muchas situaciones para lo que tienen que otorgarles activos fijos para que desarrollen sus trabajos. Y precisamente las unidades administrativas van a ser las que van a apoyar. Entonces, de la misma manera, coadyuvan las unidades administrativas al logro de los objetivos de manera indirecta, ¿no? Y las operaciones sustantivas son las operaciones, el tema operativo son aquellas que contribuyen directamente al cumplimiento de objetivos, ¿no es cierto? En una universidad, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro plantel docente que va a realizar directamente, va a lograr el objetivo, pero ellos también van a tener el apoyo de la administración. Creo que con eso se entiende lo que son nuestros objetivos de auditoría. Vamos a ver el alcance de la auditoría. ¿No es cierto? No se preocupen, aquí simplemente está de manera general, les decía, vamos a hablar un poquito de esto, pero les vamos a dar ejemplos y todo. Se refiere al periodo auditado, ¿no es cierto? Vamos a auditar una gestión, vamos a auditar un semestre, dependiendo de la necesidad de la institución, ¿de acuerdo? Así dice, como la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de auditoría, ¿no? En algunas operaciones, tiene una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de actividades y quizás no sea necesario revisar todo aquello, dependiendo de que lleguemos al objeto de auditoría. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros queremos llegar al objetivo de auditoría. Debemos de llegar forzosamente al objetivo de la auditoría, ¿no es cierto? Y si nosotros necesitamos revisar todo, lo vamos a hacer. Si necesitamos revisar parte, de la misma manera, si cumple con el objetivo de auditoría, entonces simplemente vamos a revisar. Criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Son parámetros establecidos por la entidad. Ellos mismos, la entidad misma, se va a plantear, ¿no es cierto?, criterios establecidos. Yo quiero llegar, por decir, al 80% de mi ejecución presupuestaria, al 80% de mi avance físico, quiero llegar al 80% de cumplir las metas, y con eso yo voy a ser escaso, eficiente. Ellos van a determinar eso. Si llego al 100% seré totalmente eficaz, ¿no es cierto? Pero va a haber un parámetro siempre, no va a haber un rango, ¿no? Más adelante vamos a ver que también la norma nos ayuda con esto y nos indica hasta dónde son eficaces, eficientes. Entonces vamos a ir viendo este tema en la siguiente diapositiva. Las metas definidas
¿no? Las metas definidas relacionadas con el objeto de auditoría. Quiero cumplir en este año con la construcción de un mercado. Si logro cumplir, si está escrito en mi POA y logro cumplir, obviamente va a estar al 100%, ¿no es cierto? Si logro cumplir, o mis planillas de avance y mis propuestas han avanzado hasta un 85%, posiblemente siga siendo eficaz, pero no habré logrado, ¿no? No habré logrado cumplir con toda la operación. Los estándares o parámetros preestablecidos, ¿no? Son estándares, además, o parámetros preestablecidos. La norma que regula el objeto de auditoría cuando corresponde, en algún momento, cuando nosotros tenemos que calificar de alguna manera, evaluar ese proyecto, esa operación, entonces nosotros vamos a utilizar esos parámetros o esos estándares preestablecidos. Indicador. ¿Qué es un indicador? Es la magnitud utilizada para medir o informar sobre algo. Así, por ejemplo, número de alumnos, grados, metros, kilos, tasas, mortalidad, etcétera. Acerca de qué queremos hablar. La meta ya va a ser la cuantificación. Queremos llegar a promocionar, por decirles, o queremos sacar profesionales 500 alumnos en este año, en esta gestión. Entonces mi meta me dirá, quiero llegar a 500. Eso lo va a determinar la institución. Pero cuando no tenga, y lo vamos a ver también más adelante, casi todo está en las diapositivas, a veces no se establecen estos indicadores, los indicadores. Entonces nosotros vamos a establecer ello, ¿de acuerdo? Pero siempre consensuado con lo que es la MAE, ¿no? Les decía, la meta está definida como la cuantificación o la cualificación del indicador. También existe de manera cualificativa indicadores. Fíjense, ahora la relación entre indicador meta, aquí se va a entender mejor. Fíjense, número de alumnos, ¿no? 500. Queremos llegar a inscribir, por decir, 500 alumnos en cierta casa. Grados. Queremos llegar a un cierto grado de avance. Y ahí vamos a determinar a qué grado de avance. Metros. Queremos llegar a 250 kilos, 95 kilos. Tasa de mortalidad. Queremos rebajar, por decir, de un 20% a un 15%. Entonces, eso lo van a determinar ellos cuando hagan ¿qué? Cuando hagan su objetivo, ¿no es cierto? Porque su objetivo tiene que ser medible, ¿no es cierto? Indicadores de percepción. Se utilizan valoraciones, lo que les decía, ¿no es cierto? Puede ser cuantitativo y también cualitativo. Pueden haber en estos indicadores de percepción eh, valoraciones como malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿no es cierto? Ejemplos de indicadores, por ejemplo, miren, tasa de desempleo, población desocupada sobre población económicamente activa. Si nosotros reemplazamos esa fórmula, por decir, en un municipio, entonces vamos a tener un monto. Entonces, de esa manera podemos nosotros utilizar nuestros indicadores, que también están establecidos, ¿de acuerdo? Tasa de distribución de alimentos, número de estudiantes que recibieron la ración completa, porque sobre el total de estudiantes, ¿no? Entonces puede ser otro indicador. Tasa de atención a usuario, números de trámites despachados, números de solicitud, ¿no es cierto? Son ejemplos de indicadores. Nosotros mismos, como les decía, podemos construir esos indicadores. La construcción de estos criterios, el auditor gubernamental puede considerar la información relativa al desempeño de la propia entidad en gestión anterior a sus criterios. Lo que les decía anteriormente, cuando no exista esto, los auditores pueden construir estos criterios, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A información relativa al desempeño de la propia entidad, pero en gestiones anteriores. Si antes, por decir, brindábamos servicio a 500 personas, ahora, ¿no es cierto?, con mayor personal, con mayor presupuesto, posiblemente podríamos establecer
que debemos de brindar servicio a 600, ¿no? Es importante algo, y está ahí en rojo para que lo tomen en cuenta, posteriormente el material lo voy a hacer llegar al líder, indica que los criterios construidos deben ser puestos en conocimiento de los objetivos de la entidad, explicando la forma en que se van a aplicar en el desarrollo de la auditoría. Muy pocas veces ya pasa esto porque por lo general en los POAS ya tienen establecidos estos parámetros, estos criterios de evaluación. Aquí le vamos a poner ejemplos directamente, que nos pueden servir. Todas las auditorías operacionales van a ser quizás distintas, pero puede ayudar mucho esto, que está dentro de la norma. Pero vamos a aplicar lo que dice la fórmula de la eficacia, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer, diremos, un ejemplo de cómo se debe de aplicar. Objetivos logrados a nivel de producto, ¿no? ¿Sobre qué? Objetivos programados a nivel de productos válidos. Para mí la parte con roja es la que más me interesa y esto va a ir por 100, ¿no? Para llegar a la mitad. Entonces, fíjense, yo voy a decir cuántos objetivos he logrado, cuántos objetivos tenía programado. Entonces, fíjense en un ejemplo, ¿no? Como les decía, dentro de este trabajo que simplemente es didáctico, debo de buscar las maneras de que me puedan comprender de qué manera voy a utilizar esta forma de la eficacia. Y he visto lo siguiente. El objetivo de gestión, ¿no es cierto?, va a ser construir a un costo razonable, dice, porque aquí no nos importa mucho, no estamos buscando la eficiencia, estamos buscando la eficacia. Entonces dice, por construir a un monto razonable 10 postas sanitarias en el área dispersa del departamento de Tarija, en la gestión 2023. Entonces, mi objetivo de gestión está establecido, ¿no es cierto? Quiero construir, dice, ¿no? A un costo razonable, 10 postas sanitarias en el área dispersa del departamento de Tarija, ¿no? Le estoy dando geografía y también le estoy dando un tiempo determinado en la gestión 2023. Entonces ahí puedo ver si yo recabo datos y veo cuánto se ha avanzado. Entonces voy a reemplazar mi fórmula y puedo decir 9 postas sanitarias construidas en el área dispersa. Pero ¿cuántas había programado? 10 postas sanitarias. Entonces, voy a reemplazar, voy a hacer operaciones y esto me va a dar el 90%. Y el 90% para mí, dentro de mis parámetros, es una gestión eficaz. Por alguna situación, no se habría podido llegar posiblemente así. Imagínense, no tenían, por decir, las condiciones para la construcción, no tenían quizás el derecho propietario o alguna situación que ha impedido que yo llegue al 100%. El tiempo, las inclemencias del tiempo, quizás no había una empresa constructora que se haya presentado a una de ellas, no sé, etcétera, etcétera. Pero eso se puede justificar, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que nos interesa es ver cuán eficaces han sido. Entonces, de 10 hemos hecho 9, va a ser el 90%. Permítame estos ejemplos que son muy fáciles de entender, por favor, para que puedan aplicar esta fórmula de la eficacia. La eficiencia, que viene un poco más complejo. La eficiencia, les decía, es el logro de los objetivos, ¿no es cierto? Viendo los recursos que se han programado y además los tiempos. Entonces, recursos utilizados sobre los objetivos alcanzados. Viene en esta función, ¿no es cierto? ¿Cuánto de recursos hemos utilizado? ¿Cuántos objetivos hemos alcanzado de los que estaban programados? Y vamos a ver más abajo, dice recursos programados sobre objetivos programados. Entonces, fíjense, para que nosotros podamos descifrar, tenemos, creo, una pregunta ya, no sé si al final lo vamos a
Mire, me dicen quién y bajo qué parámetros se establecen los índices de eficacia. Es discrecional a criterio del autor. Les decía que eso está en la norma de auditoría, ¿no? De la norma de auditoría de la norma de auditoría operacional, ¿ya? Entonces, todas las fórmulas las van a encontrar ahí. El ejemplo, objetivo de gestión. Voy a construir esas 10 postas sanitarias con un costo de 1.000.000, ¿no? Que cada uno sería de 100.000 bolivianos en el área dispersa del departamento de Tarija en la gestión 2000. Aquí ya le estamos dando un costo, ¿no es cierto? Si vamos, si vamos avanzando, aquí podemos ya reemplazar. Se ha gastado el 1.000.000, fíjense, se ha gastado el 1.000.000, pero se ha hecho solamente 8 postas de los del 1.000.000 programado, de recursos programados, ¿no? Y de productos. 10 postas sanitarias deberíamos de programar. Vemos la función nuevamente, objetivos programados, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos programado? Perdón. ¿Cuántos hemos programado? 10 postas, ¿no es cierto? ¿Con cuántos de recursos? Con 1.000.000. Pero solo hemos hecho 8 y a un costo de 1.000.000. Entonces, si nosotros reemplazamos ese 1.000.000 por 8, ¿no es cierto? Perdónenme. Ese 1.000.000 por 8 se debe seguirse el ratón, yo creo, porque con eso estoy apuntando. Si he hecho 8 postas con 1.000.000, entonces he gastado 125.000 bolivianos en cada posta, porque tenía programado 10, ¿no es cierto? Tenía programado construir 10 postas con 1.000.000. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hemos gastado más de lo que ya estaba establecido, que simplemente eran 100.000 bolivianos. Nosotros vamos a ver si hacemos operaciones de un 125%. Parecería que hemos rebasado, ¿no es cierto?, el 100%, pero esto va a ser ineficiente. ¿Por qué? Los objetivos logrados debería de ser el 100%. Cuando es más del 100%, más N dice, más 101, 102, 103, y cuanto se aleje más, ¿no? Cuando se aleje más del 100, entonces el resultado va a ser negativo. ¿Qué hubiese pasado si nosotros construíamos las 10 postas con un valor de 800.000 simplemente? Este número se bajaría. Entonces, en vez de simplemente haber construido con el monto que teníamos, hemos sido hemos sido más eficientes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando el monto sea del 100%, perdón, el 100% sea menor a un número, va a ser mayor al 100%. ¿Qué quiere decir? Cuando este monto sea mucho más alto del 100%, es eficiente. Cuando vaya hacia abajo, ¿no? 90%, 80%, va a ser más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fórmula de la eficiencia. Fíjense ahí, como les digo, el material les voy a dejar para que ustedes lo puedan mejorar. Hemos construido 8 postas al precio que teníamos que conseguir 10. Ahí mismo ya nos podemos dar cuenta que no hemos sido eficientes. Si teníamos un contrato para la construcción de un hospital de 10 millones y hemos gastado 12 millones, obviamente no vamos a estar siendo eficientes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fórmula, como les decía, de la eficacia. Economicidad. ¿Cómo se mide la economicidad o la economía? Costos de los insumos utilizados y costo estándar de los insumos utilizados. A ver, en gestión anterior, por decir, para cierto producto, nosotros pagábamos cierta cantidad y ahora es mucho más esa cantidad, entonces posiblemente no sea conveniente económicamente.
obviamente esto también tiene que ir en función a la economía, ¿no es cierto? Las cosas van subiendo y obviamente se debe de hacer también esta relación. Pero he buscado un objetivo para tratar de explicar esto de lo que es la economía. Un ejemplo, objetivo de gestión. Queremos construir 40 kilómetros de carretera asfaltada a un costo de bolivianos 100.000 por kilómetro en el departamento de La Paz. ¿No es cierto? En la gestión 2023. Entonces, si nosotros hablamos de eso, necesitamos 4 millones, obviamente, para hacer 40 kilómetros, ¿no es cierto? Pero más o menos, ¿cuánto nos costaba? ¿Cuánto nos costaban realizar esa carretera? Nos costaba más o menos 100.000 bolivianos por kilómetro. Lo llevamos a hacer operaciones y para realizar este trabajo, esta vez hemos utilizado solamente 3.800.000, ¿no? De lo que antes quizás utilizábamos 4 millones. Les decía, es un ejemplo didáctico simplemente. Entonces ahí podemos ver que el 95% se ha utilizado de los recursos que se utilizaban antes. Entonces eso nos puede decir que económicamente esto es conveniente para la institución, ¿no es cierto? Les decía, cuando el valor es menor en cualquier proporción al 100%, entonces esto va a ser mayor, ¿cierto? El 95%, si utilizamos el 90%, va a ser mucho más económicamente conveniente para la institución. Si utilizábamos 5 millones, obviamente esto ya no es tan conveniente para la institución. Son ejemplos, como les decía, que se tratan de aplicar la fórmula y de que sean fáciles y entendibles. La efectividad, resultados finales logrados, resultados finales esperados. ¿No es cierto? Es de impacto. La construcción de ese hospital ayuda a que se esté dando asistencia médica a más pobladores. Ha servido. Entonces, ¿cómo podemos ver la efectividad? Aquí he tratado de buscar un ejemplo también. Dice, con su mercado en la zona norte a un costo de 200.000 bolivianos en el municipio de Cobija en la gestión 2023. Un mercado. ¿No es cierto? Queríamos beneficiar, perdón, a 3.500 vecinos, ¿no? Pero hemos beneficiado simplemente a 3.000. Entonces, entonces, si nosotros hacemos las operaciones, me van a dar un 86% y mi efectividad va a estar, ¿no? Al 86%. No he logrado satisfacer la necesidad de todas esas personas. No sé qué vamos a hacer con las preguntas. Vamos a contar ahora la eficiencia, ineficiencia. No debería ser restar el 100%, por ejemplo. Entiendo que se gastaría más del doble. Por eso es menos, por eso es ineficiente, ¿no es cierto? No vamos a restarlo. Vamos a hacer, no, vamos a ver, escúchenme, vamos a volver al ejemplo, creo que nos está poniendo claro, ojalá podamos terminar con las diapositivas. Vayamos. Si vemos acá, habíamos programado, ¿no? Recursos habíamos programado de 1 millón para construir 10 postes. Con el mismo millón postas, desde ya, cuando hagamos operaciones, vamos a ver que nuestro costo
ha sido 125.000 cuando debería ser 100.000, cuando lo que teníamos programado era 100.000. Ahí si hacemos operaciones matemáticas, simplemente nos va a dar el 125. Pero en términos de eficiencia, cuando el valor es mayor al 100%, entonces el resultado nos va a dar que es menos eficiente, ¿no es cierto? Entonces ese 25% nos va a dar un índice de ineficiencia, ¿de acuerdo? Fíjense ahí se nota claramente, ¿no? Y no sé si nosotros tenemos un cierto presupuesto para lograr cierta cantidad de productos y utilizamos más, ya estamos demostrando, ¿no es cierto?, que esto no ha sido eficiente, ¿de acuerdo? Las matemáticas seguramente el compañero lo va a resolver. Avancemos, por favor. Vamos a entrar a lo que es la norma 230, norma de auditoría operacional. ¿De acuerdo? La planificación. Vamos a hablar nuevamente de esto en adelante un poco más. Tenemos avanzado como 7:30, como 45 minutos. Un poquito nos daremos prisa, por favor, las preguntas para el final lo guardaremos. Planificación. La auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado sea alcanzado eficientemente. ¿Qué quiere decir? Vamos a planificar con un cierto tiempo, ¿no es cierto? Este trabajo lo vamos a planificar con una cierta cantidad de personas, lo vamos a planificar para un cierto tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tenemos que planificarla de tal manera que logremos el objetivo de la auditoría. Que logremos el objetivo de la auditoría. ¿De acuerdo? Debemos de planificar, dice, pues de tal forma que el objetivo de la misma alcanzado. ¿Qué queremos ver? Queremos ver la del IDH, por ejemplo, auditoría del IDH, ¿no? Nos dicen auditoría operacional del IDH, ¿no es cierto? Acerca de los proyectos, los objetivos que se hayan programado con recursos IDH. Entonces, para lograr eso, nosotros lo primero que con énfasis, dice, ¿no? En los recursos del IDH, lo primero que nosotros deberíamos de ver cuando estamos haciendo ese tipo de auditoría es qué trabajos en la planificación, qué tipo de actividad vamos a desarrollar para lograr pronunciarnos acerca de el cumplimiento del plan operativo anual, ¿no? Con pronunciamiento expreso a lo que se ha programado con recursos IDH. Permítame un minutito, por favor. Avancemos. Y ahí en la planificación, los temas, todo está escrito, ¿no es cierto?, dentro de lo que nos indican que debemos de hacer. La planificación de la auditoría dice, debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas, facilitar su administración y la utilización eficiente de los recursos humanos y materiales. Es decir, nosotros, cuando veamos un ejemplo más abajo, vamos a planificar la cantidad de personas que necesitamos para realizar este trabajo, los procedimientos, ¿no es cierto?, distribuido cuántas horas por cada persona y todo aquello. Entonces, ¿para qué? Para que logremos el objetivo. La planificación de auditoría no tiene que tener un carácter rígido, ¿no es cierto? Esto de la planificación de la auditoría. A veces lo planificamos, tratamos de hacer una buena planificación, pero a nosotros al revisar el trabajo, al ir ya revisando los documentos y alguna situación, podemos encontrar ciertos procedimientos que merecen un análisis. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esta planificación no está escrita en piedra, podemos modificar, ¿no es cierto? Y las modificaciones van a ir. Toda modificación, dicen, toda modificación debe justificarse en una adenda al MPA, eso ya les había dicho. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial, sino que esto también debemos de irlo desarrollando en todo el trabajo del auditor. En la etapa de planificación, el auditor gubernamental debe precisar el objeto, el objetivo, el objeto y el alcance de la auditoría.
El objetivo. El objetivo de una auditoría operacional, ¿cuál es en principio? A ver, aquí tengo lo que está con rojo, son cosas que no están dentro del MPA, perdón, dentro de la norma de auditoría. Y lo he sacado de un programa de auditoría IDH. El objeto de la auditoría operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones financiadas con recursos provenientes del IDH. Hemos sido eficaces, hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos propuesto en el, en el MPA, perdón, en el POA. Nosotros queremos ver aquello, ¿no? Además, que estén subvencionadas con recursos o que estén establecidas con recursos IDH. Además de eso, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a emitir un pronunciamiento sobre el uso destino de recursos, de los recursos provenientes del IDH en la gestión 2022 en las competencias establecidas en el decreto 28421, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí yo ya he visto dos cosas. Uno, quiero ver si hemos sido eficaces, si hemos cumplido con todas las operaciones y también quiero ver si se ha cumplido con la normativa legal. ¿No es cierto? Les decía, todas las competencias están. Por ejemplo, en las universidades que nos permiten gastar en infraestructura y equipamiento académico. Entonces, si yo veo que se han invertido recursos IDH, por decir, en el pago de sueldos, o por mencionarles en la construcción de un edificio que sea de carácter administrativo o en comprarle unas computadoras a la parte administrativa, entonces ya no estuviera cumpliendo con las competencias establecidas en el 28421, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser en base a las competencias que en el decreto supremo que les menciono, lo que se debe de programar. Uno vamos a ver la legalidad y el otro vamos a ver la eficacia. ¿De acuerdo? Objeto. El objeto de la auditoría está constituido por documentación relativa a las operaciones, proyectos, actividades consignadas en el plan operativo anual, en el plan de inversiones, en el estado de ejecución de recursos de gastos IDH, transferencia por conceptos de recursos IDH, detalle de la integridad de los gastos IDH y de toda la documentación de respaldo. Asimismo, se revisará el presupuesto aprobado para la gestión 2022, informes institucionales de seguimiento, evaluación y plan operativo anual de presupuesto. Este material y esto lo hemos ido trabajando también en base a qué? A las recomendaciones, a las revisiones que nos hace la Contraloría y se ha llegado a este objeto. ¿De acuerdo? El alcance. El examen, dice, se va a realizar de acuerdo a la norma de auditoría operacional que les había mencionado, ¿no? En su tercera versión. Y además, ¿no? A las normas generales de auditoría gubernamental, aprobada con la resolución CGE 094-2012 del 27 de agosto de 2012. ¿Abarcará cuánto? El periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. ¿No? Para esta gestión hemos hecho el 2023 y alcanzará una evaluación del 100% de las operaciones efectuadas con recursos ideales. Entonces, aquí estoy delimitando mi alcance, ¿no es cierto? En base a qué normas voy a trabajar, cuánto voy a revisar, ¿no es cierto? Y qué periodo voy a revisar. Entonces, estaríamos estableciendo todo aquello. Para una evaluación objetiva es necesario, dice, evaluar, validar los objetivos y metas de la entidad auditada relacionados con el objeto de auditoría. Obviamente, vamos a evaluar, vamos a validar los objetivos, las metas de la entidad que se está auditando. ¿Relacionadas con qué? Con el objeto de auditoría. Cuando estábamos hablando del IDH, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver la eficacia de lo que se ha programado con recursos IDH, ¿no? Y también queríamos ver si están dentro de las competencias, ¿de acuerdo? Con base en la precisión, dice, del objetivo, del objeto y alcance de la auditoría, el auditor gubernamental debe de evaluar una matriz de planificación que debe contener un resumen del objeto de auditoría, el problema o los problemas identificados, los riesgos
¿no? Lo que puede ocurrir o los efectos o lo que ha ocurrido, la focalización, quiere decir los procedimientos que se van a emplear y los indicadores de medición, ¿cierto? Entonces debemos hacer, nos indica la norma, una matriz, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver descripción, ¿no? Ahí ahí se está exponiendo simplemente de manera general, ¿no es cierto?, que se debe de hacer. Pero, a ver, vamos a ir leyendo y más o menos les voy a ir diciendo qué se debería de hacer. Describir el proceso, dice el programa, el proyecto, la operación, la actividad, el objeto de la auditoría, ¿no es cierto? Queremos emitir una opinión independiente acerca del proyecto, digamos, de construcción del edificio académico para la universidad. ¿Qué problemas pueden pasar? No se cumplen los plazos, se incumplió con el contrato, se ha cancelado posiblemente más en el tema presupuestario que en el tema del avance. ¿Qué riesgos pueden ocurrir? ¿No es cierto? Con los plazos establecidos no vamos a lograr cumplir, ¿no es cierto?, con los objetivos, con el objetivo que nos habíamos determinado. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si se incumple con el contrato? Nos va a demorar, obviamente, va a ser una condicionante para que no podamos cumplir, ¿no? Ahora, si le hemos pagado de más, ya nos puede causar un efecto, ¿no es cierto? Le hemos pagado de más, entonces nos puede ocasionar una responsabilidad posiblemente civil que iría, obviamente, a tratarse de otra auditoría, una auditoría de cumplimiento. ¿Qué tipo de revisiones podemos hacer? Revisión de documentación, aplicación de criterios, eh, qué tipo de, eh, a ver, procedimientos vamos a utilizar para poder realizar este trabajo, ¿cierto? La matriz de planificación por sí misma es un tema muy aparte para tratar de ver los casos que se puedan ir presentando, ¿no? Y indicadores de medición. Para ver si se ha logrado con el objetivo, seguramente vamos a utilizar el indicador de eficacia, ¿no es cierto? Los objetivos logrados sobre los objetivos programados. Entonces, de esta matriz, ¿no? Dice, cuando se requiera aplicar métodos de muestreo, esto no, a ver, ¿no? Hay una normativa especial para la aplicación de muestreo. Cuando corresponde, el auditor gubernamental deberá definir el grado de eficacia que pueda considerar para calificar una gestión eficaz o, en su caso, deficiente, negligente, tomando en cuenta las características del contexto. Si no se ha cumplido, ¿no es cierto? En esa matriz nosotros ya podemos ir viendo. Si no se ha cumplido con lo que se ha programado, ¿qué va a ocurrir? Me he programado para este año la construcción de un mercado, me he programado asfaltar, me he programado esto y el otro. No he logrado cumplir casi con nada de aquello. Entonces puede ser una gestión deficiente o negligente, ¿no es cierto? Y eso puede llevar también a una responsabilidad ejecutiva. Avancemos. Niveles, rangos. Es importante, miren, si los resultados obtenidos, ¿no? Si los resultados obtenidos, si los resultados obtenidos son de 70, iguales o mayores a 70, entonces vamos a ser eficaces. Si los resultados obtenidos son menores a 0,69 o al 69%, vamos a ser ineficaces. ¿Quién lo dice? Lo dice la norma. Y esto es textual, lo que está ahí abajo, y dice importante. Para fines de pronunciamiento sobre el grado de ineficiencia se considera el rango de 0 a 69. 0 a 69 determina ineficiencia. ¿De acuerdo? Ahí está establecido. Nos ayuda mucho porque ya nosotros ya no podemos, ya nos dan una pauta de cuánto, hasta cuánto tiene que haber avanzado el presupuesto, cuánto se debería de haber ejecutado, cuánto deberían de haber avanzado los proyectos para poder ser eficientes, ¿no es cierto? Entonces, esta norma nos ayuda de alguna manera. En la matriz de planificación, el auditor gubernamental debe definir en forma individual o en conjunto el grado de eficiencia, eficacia, economicidad y efectividad, tomando en cuenta las características del contexto y de la entidad. Les decía, si ha habido
un incumplimiento de contrato de parte de la empresa cuando nosotros le hemos provisto de todas las condiciones para que trabajen, se debe de revisar también aquello, porque no va a lograr el objetivo, pero no es culpa de la institución. Entonces se harán otros procedimientos posiblemente para revisar o se llevará una auditoría de cumplimiento para determinar, ¿no?, qué ha ocurrido para que no se pueda cumplir con esos objetivos. Por eso les decía que la planificación no debe de ser rígida. Se debe de elaborar programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión, oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. Y cuando hablemos de evidencia y de papel de trabajo van a ver aquello, ¿no es cierto? Primero, para que nosotros veamos una obra de construcción, por ejemplo, lo primero que deberemos ir a ver, pues, ¿no es cierto?, si existe la obra. Entonces vamos a buscar una evidencia de tipo presencial, ¿no es cierto? Vamos a ir a verlo en el sitio, ¿no es cierto? Objetivamente, si existe. Ahora bien, como resultado de todo este proceso de planificación, de todo lo que hemos mencionado, se va a elaborar un MPA, ¿no es cierto? Los auditores conocen eso, el memorándum de planificación de auditoría, debidamente respaldado con documentos que debe contener todos los aspectos detallados en las presentes normas, ¿cierto? Ahí va a ser, además que tengan relación con el objetivo. La planificación no tiene que salirse de ese contexto, toda la planificación tiene que llevarnos al objetivo, ¿no? Emitir un pronunciamiento, ¿no? Independiente acerca de la eficiencia o de la eficacia, dependiendo de qué estamos buscando, del objeto de auditoría y del alcance. La estructura del MPA, por tema de tiempo, esto yo se los voy a dejar, es la información de la auditoría, antecedentes, objeto, objetivo, de lo que ya hemos hablado, y la metodología. El marco legal, ¿cierto? Naturaleza, creación, ubicación, todo lo que ustedes vean concerniente, ¿no?, al marco legal de la institución. La matriz de planificación, ambiente del sistema de información, ¿no es cierto?, de la información financiera, de los sistemas de procedimiento de datos, controles, contables, etcétera, etcétera. Los riesgos de auditoría, ¿cierto? Los riesgos de auditoría. El riesgo de auditoría es el riesgo, es el riesgo inherente por el riesgo de control y el riesgo de detección. La administración del trabajo, ¿no? En tema de horas y en días, ¿no? Y posteriormente el programa de trabajo. En esas fechas y etapas a cumplir, que tiene que estar la visita de programación, que no va a ser un día o dos, dependiendo qué instancias vamos a recorrer o qué instancias vamos a visitar para indicar que se está haciendo este trabajo. La planificación propiamente dicho, que nos puede llevar una semana, en base a algunos trabajos que ya se han realizado, ejecución del trabajo, el trabajo de campo en sí, el cierre de los legajos, ¿no?, y la elaboración del informe. Después vamos a designar personal, ¿no es cierto?, en la planificación. ¿Cuántas horas va a trabajar el jefe de la unidad? ¿Cuántas horas los auditores? ¿Cuántas horas nos va a ayudar, por decir, el técnico o el auxiliar o el junior? Entonces ahí vamos a determinar las horas presupuestadas y los totales días hábiles, ¿no es cierto? Esto van a ser obviamente fechas tentativas, ¿cierto? En función a que se pueda presentar algún problema, no sé, de carácter social, no se trabajen algunos días, a veces hay tomas de instituciones, entonces esto se va a flexibilizar de alguna manera. Supervisión. El personal competente, esta es la otra norma, ya planificación, luego viene la supervisión, la 232. El personal competente debe supervisar sistemáticamente y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. Se debe de realizar la supervisión, ¿no? Y además, que esto tiene que ser objetivo. Si un funcionario realiza la revisión, por decir, de un objetivo de gestión, el supervisor,
el jefe de auditoría, el director de auditoría o los supervisores, de acuerdo a la estructura que pueda tener la auditoría, perdón, la unidad de auditoría interna, entonces debe de ir supervisando y dejar huella de esa supervisión. Si este funcionario ha realizado este trabajo, por decir, el 12 de octubre, posterior a eso deberá de realizarse la supervisión para ver, ¿no? Para ese control de calidad, para ver si se ha cumplido con las normas, si ha cumplido con el paso que estaba establecido en el procedimiento de auditoría, etcétera, etcétera. La supervisión, dice, incluye dirigir los esfuerzos del equipo de la auditoría hacia la consecución de los objetivos de auditoría. La efectividad de la supervisión, entre otros, incluye instruir, ¿no? Instruir al equipo de auditoría en el desarrollo de las diferentes etapas, ¿no es cierto? Les vamos a determinar ciertos trabajos a ciertos auditores, dependiendo la jerarquía y además la capacidad, el tiempo de trabajo, la experiencia del auditor. Informarse de todos los problemas significativos. Si tienen algún problema, si no están pudiendo realizar su trabajo, entonces tenemos que supervisar eso, nos debemos de informar para buscarle algún tipo de solución. Revisar oportunamente el trabajo realizado, ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos. Asistir y capacitar oportunamente al equipo de auditoría. Asegurarse que la evidencia obtenida sea competente y suficiente. No es obtener evidencia por obtener evidencia, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver en otros cuadros. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución de la auditoría y el logro de los objetivos de la misma, ¿no? Debemos de ir orientando a nuestros funcionarios, a nuestro equipo acerca, ¿no? De la normativa, acerca de la ejecución del trabajo y ayudarles a que desarrollen, ¿no? Desarrollen el trabajo adecuadamente, entendiendo, ¿no? De forma clara qué es lo que estamos buscando, qué es o qué se espera lograr. Debe quedar evidencia, dice, de la supervisión en los papeles de trabajo. Ahí hay dos firmas, ¿no es cierto? Una de los auditores lo ha firmado hecho por, ¿cierto? En una cierta fecha. Y posteriormente se ha hecho una revisión, ¿no? Una revisión, y dice revisado por tal persona, la rúbrica y la fecha de la revisión. Entonces ahí va a quedar huella, lo que les decía, del trabajo de supervisión. Cuando se esté realizando el trabajo de supervisión, nosotros podemos tener alguna duda, consultar con nuestros auditores para que ellos nos aclaren sus dudas y nosotros podamos darle solución de alguna manera. La supervisión del trabajo puede variar dependiendo, dice, la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores gubernamentales más experimentados revisen a las personas o a los miembros del equipo que tengan menor experiencia. Eso además depende, como les decía, de la estructura de la misma unidad de auditoría o de la dirección de auditoría. ¿No es cierto? Podemos tener varios tamices, hecho por, revisado o supervisado y revisado por otra persona. ¿Cierto? Podemos ir revisando el trabajo de todos los funcionarios. El control interno es importante, obviamente, debemos de tener una comprensión del control interno asociado al objeto de la auditoría. Muchas veces los trabajos fallan, ¿por qué? Porque no existe un control adecuado. Si bien el control interno no te va a dar una seguridad absoluta, te va a brindar una seguridad razonable, ¿no? Te va a brindar una seguridad razonable de que las operaciones han sido efectuadas adecuadamente. Cuando existe mayor grado de control interno, se ha cumplido mejor con el control interno, obviamente los controles sustantivos van a ser menos, ¿no es cierto? Las actividades sustantivas. Entonces, a mayor control interno, menores actividades sustantivas. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Hay autorización, eh, hay integridad, vamos a ver si están supervisados. Entonces, todas esas situaciones vamos a ver si todas las operaciones han logrado tener este grado de confianza en el control interno. Además que estos controles deben estar diseñados y deben estar formalizados en algún reglamento, ¿cierto?
Si nosotros vamos a pagar una planilla de supervisión, esta planilla debe de tener sus controles establecidos, implementados, ¿no? Y además de estar implementados, pueden estar implementados en un reglamento, pero debemos de ver que estén implantados. O sea, ¿qué quiere decir? Que que estén funcionando, ¿de acuerdo? El control interno, dice, es un proceso implementado por la MAE, es implementado por la MAE y por todo el personal, diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales, ¿no es cierto? Si todos si todos los comprobantes, por decir, de pago, tienen las firmas de autorización, han pasado por un proceso de revisión, obviamente nosotros vamos a tener una seguridad razonable, ¿no es cierto?, de que no se hayan pagado quizás de montos de más o no se hayan pagado volúmenes que no estén comprendidos, ¿no es cierto?, dentro de las planillas. Entonces, eso nos va a brindar una seguridad razonable. Con el propósito de identificar riesgos, ¿no? Y de precisar el objeto de auditoría, el auditor gubernamental efectuará la evaluación del control interno relacionado con el mismo. Y esto incluye dos fases, ¿no es cierto? El conocimiento y la comprensión de las actividades de control interno. Debemos de conocer y debemos de comprender qué tipo de actividades de control tienen, ¿no? Y posteriormente vamos a hacer la comprobación, ¿no es cierto? Vamos a comprobar si efectivamente estos controles están funcionando. ¿Cómo? Con la revisión, ¿no? Con la revisión de los documentos o de la evidencia que nos vayan a proporcionar. La evidencia. Se debe obtener evidencia competente y suficiente con base razonable para sustentar las conclusiones y el pronunciamiento del auditor. Debemos de obtener esa evidencia. Pero esa evidencia tampoco es, como les decía, obtenerla por obtener. A veces hay cosas que no van a ayudar a formarse un criterio del auditor. Posiblemente estamos incluyendo cosas que no van a ser determinantes para que nosotros podamos formarnos un criterio. El trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar esa evidencia para arribar a conclusiones, ¿no? Y además que le sirvan de sustento, ¿para qué? Para su pronunciamiento. No dejamos de lado jamás el objetivo de nuestra auditoría. La evidencia obtenida en la ejecución de la auditoría debe sustentar las conclusiones, ¿cierto? Dice, para que la evidencia sea competente, debe ser válida y relevante. Ahora, ¿cuándo es válida? Cuando se obtiene de fuentes independientes de la entidad auditada. Un ejemplo, si yo tengo un pago, está contabilizado, está firmado, todo aquello, me va a dar un sustento para que yo pueda emitir un. Pero si esta viene de una fuente independiente, por decir, el pago se ha realizado mediante cheque y un estatus bancario, me puede demostrar que el monto que se ha pagado es exacto, entonces para mí es más válida, ¿no es cierto? La obtención directamente por el auditor. Fíjense, el documento muchas veces las fotocopias que nos entregan pueden haber sido modificadas, ¿no es cierto? En el documento original o en una fotocopia misma, hacer alguna modificación y entregárnosla. Pero si nosotros las obtenemos directamente mediante nuestro personal de apoyo, si yo fotocopio las planillas de pago, si yo fotocopio los comprobantes, si fotocopio los informes personalmente o mediante mi equipo, entonces va a ser más válida, ¿no? Y además debe de ser del documento original. Si me van a dar fotocopias que ellos mismos han podido haber modificado, posiblemente no me ayuden. Para que sea competente tiene que ser válida y relevante. ¿Cuándo es relevante? Relevante e importante, ¿no es cierto? Cuando la información obtenida permite al auditor concluir y pronunciarse convincentemente sobre el objetivo, el objeto y el alcance de auditor. Sí, si con un documento de pago yo puedo concluir que se ha cancelado de más,
o que no, o se han cancelado volúmenes que no estaban establecidos, si un documento me da ese criterio, entonces yo no necesito posiblemente ya otro. Entonces es relevante, es importante, me tiene que ayudar para que mi evidencia sea competente, suficiente, ¿no? El tema de la suficiencia no tiene que ver mucho con la cantidad, ¿no es cierto? Es suficiente, sino que tiene que ser más la calidad de la documentación. Si basta para sustentar el pronunciamiento del auditor gubernamental, ¿no es cierto? La revisión, ¿no?, de algunas facturas posiblemente me ayuden a que yo me pueda formar ya un criterio de que ha habido algún problema en el pago o en el manejo, digamos, eh, de ese proyecto. ¿Qué tipo de documentación hay? Evidencia testimonial, ¿no es cierto? Esto mediante entrevistas, mediante cuestionarios. Podemos ir consiguiendo información mediante la visita de programación, pero esto posteriormente lo que tenemos que volverlo, lo tenemos que volver en evidencia documental. ¿Cómo se vuelve evidencia documental una entrevista? Yo simplemente le estoy entrevistando, le estoy hablando de un proceso, le estoy haciendo algunas preguntas. Si algo me genera duda, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a preguntar de manera escrita, le voy a preguntar de manera escrita acerca de esas mis dudas. Y esta persona obviamente me tendrá que responder de la misma manera en las respuestas que me ha concedido en la entrevista. Y si no es así, tendrá que sustentar, ¿no? Si me ha mentido en la entrevista, tendrá que sustentar de alguna manera el por qué no me ha dicho la verdad cuando me estaba entrevistando. Entonces, esta información, para que podamos nosotros incluirla dentro de nuestro trabajo de auditoría, lo tenemos que volver a documentar. Los documentos, ¿qué son? ¿No? La evidencia documental. Planillas, comprobantes de pago, todos los documentos que puedan obtener de la institución. La física, lo que les decía, vamos a hacer una verificación en situ, un recuento, ¿no es cierto? Imagínense, queremos hacer un recuento físico de los activos. Entonces puedo hacer una revisión física y eso me va a dar una cierta calidad de evidencia. La analítica, ¿no es cierto? Son los papeles de trabajo para hacer comparaciones, para hacer recálculos, etcétera, etcétera. Son todos los papeles de trabajo que el auditor hace. Y la informática. Hoy en día existe incluso una auditoría, no sé si ya la han visto, lo van a ver, que es el tema de las TICs. Entonces nosotros también podemos conseguir evidencia informática, ¿no es cierto?, de algún programa. Todo está ahora, por ejemplo, el tema de las contrataciones, todo está en el SICOES y nosotros podemos conseguir, ¿no?, de esas fuentes algún tipo de información. O si se han modificado de alguna manera, no soy especialista en este tema, pero si se ha modificado de alguna manera el software de alguna institución, si se han movido algunos datos, esa evidencia también puede servir para la auditoría. La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de trabajo, ¿no? Comprende la totalidad de los documentos preparados o obtenidos por el auditor, ¿no es cierto? ¿Dónde están nuestros papeles de trabajo? Van a estar en nuestro legajo corriente, ¿no es cierto? En el legajo corriente. Los papeles de trabajo tienen tres propósitos. Proporcionar el principal sustento del auditor gubernamental. ¿No es cierto que cuando se hace la comunicación de resultados decimos, ¿no? Hemos encontrado, ¿no es cierto?, que los documentos no se hayan autorizado, carecen de la firma, o no existe la solicitud de la unidad solicitante, o no se ha hecho cierto procedimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Con los papeles de trabajo. Ahora me dirán, si no se ha hecho, ¿cómo? Vamos a preguntar, obviamente, al funcionario encargado si se ha realizado ese procedimiento. Si de manera escrita nos dice no se ha hecho, entonces eso nos va a servir de evidencia. Van a estar archivados en los papeles de trabajo. Permitir que los auditores gubernamentales ejecuten y supervisen la auditoría. Cuando hablábamos de supervisión, yo les decía eso, ¿no es cierto?
para que veamos que los procedimientos son adecuados, que el trabajo esté realizando bien. El papel de trabajo mismo me va a dar esa información. Y si todo está bien, yo voy a supervisar ese trabajo y vamos a hacer las correcciones necesarias. Los papeles de trabajo deben contener los objetivos, alcances, procedimientos, la documentación del trabajo realizado para sustentar la conclusión. Las deficiencias significativas y las recomendaciones, si le existieran, eso va en el informe de control interno, la evidencia de la supervisión realizada, requisitos técnicos mínimos, nombre de la entidad, propósito, etcétera, etcétera. ¿No? Los papeles de trabajo son de propiedad de la entidad. Tenemos un papel de trabajo, por ejemplo, donde están todas las partes, ¿no? Tiene que tener el encabezamiento, ahí arriba dice Ministerio de Salud, ¿no? Referencias a cada papel de trabajo, tenemos aquí nuestra referencia en la parte superior derecha, la fecha de identificación de quién ha preparado el trabajo, aquí está quién ha preparado, ¿no? Quién ha revisado o quién ha supervisado el programa de trabajo y dónde está archivado. Tenemos el alcance del trabajo, aquí debe estar en alcance, ¿ve? Aquí está alcance, el método de muestreo, si se ha utilizado, la fuente de información, ¿no es cierto? De dónde hemos encontrado, de dónde hemos sacado los documentos que nos ayudan a elaborar este papel de trabajo, ¿no es cierto? También la explicación de las marcas de auditoría, aquí tenemos la explicación de las marcas de auditoría, ¿no? Porque si no tuvieran esta explicación serían unos papeles mudos, tendrían solamente marcas y no tendrían su explicación. Las conclusiones, la conclusión a la que hemos arribado mediante este papel de trabajo, ¿no? Y tendrían que tener mínimamente estas, estas, ¿qué se dice? Esta información mínima que debe de contener los papeles de trabajo. La organización de auditoría debe adoptar procedimientos para la custodia y conservación de los papeles de trabajo, debiendo mantenerlos como mínimo por un periodo de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a la CG. Los papeles de trabajo, ¿no es cierto?, lo tenemos que mantener de forma ordenada, archivado, ¿no es cierto? Debemos de tenerlo en un lugar seguro. No vaya a ser que exista un tipo de responsabilidad y desaparezcan todos los papeles de trabajo y aparte que desaparezcan quizás hasta documentación. Entonces tenemos que tener un archivo que que tenga seguridad, que esté ordenado, además que facilite la revisión cuando sea necesario por algún ente que esté autorizado. Por último, y en estos 10 minutos que faltan, vamos a hablar de la comunicación de resultados, la última norma de auditoría operacional. Debe contener el pronunciamiento sobre, dice, la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. Decíamos, ¿no es cierto?, el objeto de la auditoría que es emitir un pronunciamiento, ¿no? Emitir un pronunciamiento independiente acerca de la eficacia, de la eficiencia de la economía, ¿no es cierto?, en conjunto o individualmente. También debemos de pronunciarnos sobre la gestión deficiente o negligente. Necesariamente el objeto de auditoría deberá ser la gestión. Cuando hablamos de gestión, cuando revisemos todo lo que se ha programado esta MAE, esta institución realizar, entonces nosotros podemos determinar, ¿no es cierto?, si la gestión ha sido deficiente o negligente. Posiblemente en muchas de sus operaciones, ¿no? En muchas de sus operaciones ha sido eficaz, ha sido eficiente, ¿no? Y en una, no. Entonces, cuando hablamos de aquello, no podemos determinar si una gestión ha sido deficiente o negligente, salvo que hayamos auditado toda la gestión y todos los objetivos que se haya determinado o se haya planificado. Los informes deben ser oportunos cuando se hace la confiabilidad, cuando se hace, por ejemplo, la operacional. La operacional del IDH lo tenemos que realizar hasta el 28 de febrero, ¿no es cierto? Tiene que tener oportunidad, no lo puede presentar en marzo, en junio. Deben de ser completos, veraces, tienen que decir la verdad, objetivos, ¿cierto? Para eso preparamos los papeles de trabajo, convincentes, hacer que esos papeles de trabajo o esos informes ayuden a formarnos el criterio, así como lo suficientemente claros y concisos que permitan los asuntos tratados, permitan comprender los asuntos tratados. Creo que me falta una palabra.
Entonces, los informes tienen que tratar de minimizar en los tecnicismos. No se olviden que el informe de auditoría no simplemente va a personas entendidas en el campo. Ustedes pueden ser auditor de un hospital, el director puede ser una eminencia en su rama, pero posiblemente en el tema administrativo no conozca mucho, entonces no debemos de complicarlos, a eso se refiere. Los informes serán completos y concisos y contienen información suficiente con respecto al pronunciamiento y a la magnitud de la importancia de las decisiones, posibilitando la comprensión adecuada y correcta de los asuntos, ¿no? Que se informan. Deben ser veraces, decía. El pronunciamiento y las deficiencias significativas están sustentadas por evidencia suficiente y competente para que sean verdaderos, ¿no? Objetivos. Si la presentación de los resultados de la auditoría es imparcial, evitando tendencias a exagerar, enfatizar los resultados o, peor aún, ocultar ciertos resultados, ¿no es cierto? Tienen que ser convincentes. Si la exposición es suficiente, persuasiva, para convencer a los lectores de la validez del pronunciamiento, de las deficiencias y sus recomendaciones de control interno o acción a mejorar. Entonces nosotros tenemos que ser convincentes. ¿En función a qué vamos a ser convincentes? A los papeles de trabajo que vayamos a tener. Claro, si tiene una estructura lógica y emplea un lenguaje directo y propositivo, ¿no? Eh, Desprovisto de tecnicismos, facilitando la lectura y la comprensión. Cuando vea conveniente, cuando algo sea necesario, por ejemplo en el IDH, nosotros para demostrar cuánto de recursos se han percibido y cuánto se han ejecutado, muchas veces utilizamos gráficos, ¿no es cierto? Para que sean mejor comprendidos, oportunos, si son presentados en el tiempo previsto, a fin de que sea mayor la utilidad para los destinatarios. El contenido del informe de auditoría debe hacer referencia a los antecedentes, acciones y circunstancias que dieron lugar a la auditoría. ¿Por qué se realiza el informe de auditoría del IDH? Porque está establecido, ¿no es cierto?, en la 28421, está establecido que se debe de realizar una auditoría de lo que se ha programado con recursos IDH, ¿no es cierto? En otros casos, ¿no es cierto?, la auditoría de confiabilidad, por ejemplo, igual se debe de realizar, dice, por mandato, este trabajo de auditoría hasta el 28, ¿no? Para ver la confiabilidad de los estados financieros. Entonces tenemos que poner esos antecedentes. El objetivo de la auditoría, del cual hemos hablado ya, el objeto, alcance, y si corresponde, señalar las limitaciones a la información no al alcance. No hemos podido revisar todos los documentos de la gestión. ¿Por qué? Porque se estaban contabilizando recién. Entonces yo voy a determinar que ha existido una limitación al alcance de mi trabajo de auditoría. La metodología, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a planificar, vamos a hacer un trabajo de campo, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos a hacer la comunicación de los resultados. Los resultados de la auditoría exponiendo el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia o economizada objetivamente o efectividad del objeto de auditoría de manera individual o en conjunto. Las causas que dieron lugar a la ineficacia, ineficiencia, falta de economía o inefectividad, ¿no es cierto? ¿Qué causas han determinado que no se haya podido cumplir con los objetivos? No simplemente es decir, al 69% se ha llegado al 69% y no se puede. Posiblemente existan causas que no sean controlables por la institución y nosotros tenemos que mencionar eso. Si no se ha cumplido con el objetivo 1, ha sido por una decisión de contrato. No se ha cumplido con el objetivo 2 por cuestiones climatológicas. Tenemos que sustentar aquello, ¿de acuerdo? Pronunciamiento sobre si la gestión fue negligente o deficiente cuando, cuando la auditoría sea de la gestión. De corresponder deficiencias de control interna significativas relacionadas con el objeto de auditoría y acompañadas de sus recomendaciones orientadas a implementar actividades, ¿no es cierto? Primero formalizarlas, estas actividades, y posteriormente implementarlas. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor control interno, ¿no? Y un mejor control de las actividades de la institución. Aquí les voy a dejar la estructura
y el contenido de los informes de auditoría, ¿no? Les voy a dejar todo aquello y las recomendaciones y todo aquello que pueden ir adecuándolo a sus trabajos de auditoría. Y con eso, en el tiempo que se me ha establecido, yo les agradezco por su participación y por su atención, atento a lo que pueda disponer la consultora o las personas que están en los controles. Distinguido expositor, vamos a responder alguna de las consultas, si me permite, por favor, de nuestros participantes. Una de las preguntas me dice Freddy Larrea. ¿Quién y bajo qué parámetros se establecen los índices de eficacia? ¿Es direccional por criterio del auditor o existe parámetros convencionales y preestablecidos? Las dos preguntas que estaban en el chat ya las he respondido en su momento cuando han ido apareciendo. Tal vez a Perfecto. otras personas podemos dar oportunidad. No tenemos más consultas, solamente son las únicas dos. La otra que decía Guzmán, que según lo que usted me señala, distinguido expositor, ya también ha sido contestada a las diferentes Sí, preguntas. hemos vuelto incluso al material para responderle, ¿no? Matemáticamente, la aplicación de estas fórmulas nos han resultado, hemos enviado a la Contraloría y, bueno, nos han indicado de que no había observación acerca de aquello. Posiblemente en el tema matemático pueda haber una mejor presentación de parte de él, ¿no es cierto? El tema, pero era más que el tema matemático, era el tema de la aplicación de la fórmula y de la auditoría de operacional. No tengo más preguntas. No sé, me dicen en control que responda más consultas, pero no tengo en el chat más consultas. A ver, si me permiten, por favor, que me acaba de mandar el mensaje en producción para que me dé tiempo de poder revisar. ¿De acuerdo? Me dice Juan José Durán. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tipos de auditoría operacional se pueden realizar en una entidad? La auditoría operacional se realiza a las operaciones, ¿no es cierto? Todo tipo de operación que se realice y esté dentro del POA, ¿no es cierto? Esas operaciones. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Por decir, ¿qué planifico? Planifico realizar, dependiendo de la institución en la que está, planifico realizar un proyecto de electrificación, por ejemplo. Podemos realizar una auditoría operacional para verificar si se ha cumplido, ¿no es cierto?, con eficiencia, con eficacia, ese proyecto. Dependiendo a la institución, ¿no?, a la naturaleza de la institución y a lo que vayan programando en sus POAs, en sus planes de, ay, se me fue la palabra, pero más que todo en los POAs. Y la última consulta, estimado expositor, me dice Carlitos Bell. Sobre el pronunciamiento en el que determina la eficacia por encima del 100%, ¿cómo debo concluir en el informe? A ver, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, que el monto es más alto del 100%, obviamente eso va a ser ineficaz, ¿no es cierto? Va a ser ineficaz porque se ha utilizado, ahí se puede determinar, por decir, si se han utilizado más recursos en cumplir menos